Gracias, señor presidente. Aprovecho la oportunidad para decirles que Dios los ilumine para que tomen las mejores decisiones en beneficio de todos los costarricenses. Señoras y señores diputados, ciudadanía en general, aprovecho para trazar los derroteros que conducirán a la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. En primer orden, deseo expresar nuestra solidaridad con los miles y miles de costarricenses que hoy están preocupados por el futuro de sus familias y del país. Personas que quedaron sin trabajo producto de la pandemia y otros que ya lo habían perdido a raíz de la grave situación económica que atraviesa Costa Rica. También nos solidarizamos con todos los funcionarios y funcionarias públicas que están en la primera línea, que pese a estar exponiendo sus vidas, enfrentan con mística esta emergencia. Y al sector productivo que enfrenta las adversidades y aún así sigue apoyando. Nuestra acción legislativa debe enfocarse en ellos, de ahí nuestro compromiso sincero de proveer soluciones eficaces y eficientes. Tengo claro al fijar las metas de nuestro trabajo que atravesaremos una grave crisis sanitaria y una severa situación económica. Por eso, hoy más que nunca nos mantendremos vigilantes de la acción del gobierno. Aprovecho esta oportunidad porque me sorprende profundamente el discurso del Partido Acción Ciudadana, que se enfocó propiamente en derechos humanos, cuando el primer derecho humano es la comida de las personas. Nunca se refirió cómo generar empleo y cómo reactivar la economía. Es más preocupante todavía. En estos primeros 2 años de legislatura, la coyuntura nacional llevó a nuestra fracción a hacer entrar en el gobierno al Partido Acción Ciudadana de la urgente necesidad de contar con finanzas públicas sanas y lograr la reactivación de la economía nacional con el fin de cambiar la tendencia creciente del desempleo, subempleo y de la grave informalidad que azota al país. Como las y los costarricenses saben, ha sido el Partido Unidad Social Cristiana el único que, estando en el gobierno históricamente, ha manejado más responsablemente la economía nacional. En consecuencia, con un legado de responsabilidad fiscal, hoy tenemos la fuerte convicción de que nos corresponde nuevamente enfrentar el desafío de equilibrar las finanzas públicas de manera responsable y con medidas que trasciendan este y los gobiernos por venir. Desafortunadamente, para las familias costarricenses, el irresponsable manejo fiscal por parte de la administración Solís Rivera llevó al país al borde del precipicio, lo que nos obligó a aprobar con urgencia un paquete de impuestos que viniera a darle al gobierno nuevos recursos para evitar caer en el colapso total. Insistimos, como ya lo habíamos hecho en el pasado, que la aprobación de esos impuestos estaba sujeta a implementar también medidas específicas de ajuste y de contención de gasto público. Por ello, quiero dejarle claro al señor presidente de la República que exigimos al gobierno honrar su compromiso de remitir a conocimiento de esta Asamblea Legislativa los proyectos de modernización del Estado, porque así Costa Rica lo requiere con urgencia. Aun cuando actuamos con el más alto valor de responsabilidad patriótica, que permitió que el gobierno tuviese en el año 2019 un aumento de los ingresos, la administración Alvarado Quesada terminó el año incrementando el déficit fiscal a casi el 7%, el más alto de los últimos 40 años, con un desempleo del 12.4%, y tomo una parte que en Guanacaste fue arriba de más del 30%. Un endeudamiento público que ha alcanzado niveles alarmantes y un bajo crecimiento de la economía.
Para la fracción del Partido Unidad, esto es sencillamente inaceptable. Nuestra misión es servir a Costa Rica promoviendo el desarrollo humano, por lo que lamentamos que el gobierno no haya comprendido que para reactivar la economía y lograr la prosperidad mediante la generación de empleo digno, ocupamos ineludiblemente contar con un equilibrio de las finanzas públicas y bases sólidas para la reactivación económica. El ahorro nacional debe ir destinado a financiar a las familias y a las empresas, no a financiar el excesivo gasto del gobierno, incluyendo esos odiosos y cuestionados privilegios. Solo así habrá confianza, se mantendrían las tasas de interés bajas, habría una mayor inversión privada y con ello más empleo. Tendríamos mayores niveles de crecimiento económico y mayor bienestar para los costarricenses. Los préstamos internacionales irían entonces orientados a solventar las necesidades de la infraestructura y servicios públicos en lugar de financiar el pesado gasto público. Así creemos indispensable la reactivación económica de nuestro país mediante la disminución del costo de la vida, la mejoría de la competitividad nacional, el aumento y ahorro e inversión, la generación de mayores y mejores oportunidades de empleo, la mejora de la infraestructura nacional, promover la innovación, reformar la educación pública y la capacitación laboral para formar en las habilidades del siglo XXI, conciliar producción y preservación ambiental en el marco del desarrollo sostenible, para hacer más eficiente el gobierno y fortalecer los programas sociales. Todo esto mediante el saneamiento de las finanzas públicas y el crecimiento sostenido de nuestra economía, en busca de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, capaz de lograr una mejor distribución de la riqueza, que promueva la incorporación de las y los costarricenses más necesitados o que han sido desplazados social y económicamente. Francamente, estas acciones que señalamos son plenamente alcanzables si hubiera voluntad política. Pero al cumplirse casi 6 años del gobierno del Partido Acción Ciudadana, continuamos sin finanzas públicas sanas y sin generación de empleos. Todo lo contrario, terminamos el año con un mayor déficit fiscal y con una mayor destrucción de empleos, aún antes de que se presentara la actual crisis sanitaria que ahora agrava aún más la situación nacional. Con el sentido patriótico que caracteriza al Partido Unidad, hemos venido trabajando para darle al país la legislación necesaria para afrontar esta crisis sanitaria y económica, lo cual seguiremos haciendo. Las y los socialcristianos tenemos claro que la prioridad de la política pública debe ser la persona humana y la familia, especialmente aquellos que se encuentran más desprotegidos. Igualmente, los socialcristianos tenemos clara la importancia de la universalidad de la salud pública como un derecho. Consistentemente, lo hemos promovido durante 80 años y seguiremos luchando por su defensa, y esa defensa significa exigir al gobierno el pago efectivo de su deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social. No es aceptable que en un Estado social de derecho sea el propio gobierno el que incumpla con sus obligaciones más básicas. Estaremos vigilantes de que el gobierno atienda con eficiencia a las familias necesitadas de las ayudas ya aprobadas y que honre el pago de la deuda con la Caja. Para lograr ese objetivo, los diputados y diputadas de la Unidad exigimos que los nuevos empréstitos que vengan a aprobación de la Asamblea Legislativa conlleven un alto porcentaje para cubrir parte de ese pago. Estaremos pendientes de que esos recursos no se desvíen por parte del gobierno PAC, como ya ocurrió anteriormente. Desde el inicio del gobierno de don Carlos Alvarado, propusimos medidas sencillas, efectivas para reactivar la economía, que lamentablemente el señor presidente aún no implementa, pese a su urgencia. Es por eso que mi fracción insistirá en la aprobación de la agenda de reactivación que venimos proponiendo desde el inicio de este periodo constitucional.
Menciono algunos ejemplos. El expediente 21.359, Ley de la promoción del sector marítimo recreativo para activar la economía azul en las zonas costeras. El expediente 520, Ley de incentivos para la generación de emprendimientos y empleo. El 21.521, disminución del impuesto único a los combustibles para la reactivación económica, la generación de empleo y la prosperidad. El expediente 20.917, Ley para la promoción y regulación de la generación distribuida con fuentes renovables para el consumo. Así como esos, tenemos muchísimos más proyectos. Nuestras prioridades en el quehacer legislativo no tendrán otro norte más que impulsar el desarrollo integral de Costa Rica, mediante la dignificación laboral, el incremento de la producción y una justa distribución de la riqueza. Para alcanzar esos objetivos y por considerarlo de la mayor importancia, proponemos implementar políticas encaminadas a aumentar la eficiencia del sistema financiero, reduciendo el costo y el mejoramiento del acceso al crédito. Revisar los mecanismos de financiamiento de las instituciones del Estado dedicadas a la producción y a la generación eléctrica en aras de buscar abaratar la energía. Bajar el costo de los alimentos y los medicamentos. Reducir el exceso de trámites de toda la institucionalidad, especialmente SETENA y SENARA. Promover un seguro agropecuario y activar polos de desarrollo regionales mediante el establecimiento de al menos 5 conglomerados que potencien la competitividad, la innovación y la inversión nacional y extranjera en diferentes regiones del país. Es claro que la economía está acechada por la pandemia y por los impuestos que le ahogan. Las moratorias en el pago de impuestos son solo un paso inicial y conforme retomaremos a la normalidad, habrá que ajustar esas pesadas cargas y tener el apoyo financiero requerido. Tenemos que promover el fortalecimiento de nuestro mercado de consumo interno hasta que la situación de la pandemia permita abrirnos nuevamente al mundo. Debemos apoyar y defender a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, quienes desafortunadamente desde antes de la pandemia ya enfrentaban serios desafíos, resultado del débil e ineficiente Ministerio de Agricultura y Ganadería e Incompesca, que han dejado a la deriva a un sector clave para fortalecer nuestra oferta y la producción alimentaria. Me preocupa la falta de liderazgo que han mostrado nuestros actuales gobernantes y la errática conducción del gobierno, que antes de cumplir su segundo año ya tenía el dudoso honor de ser uno de los gobiernos que más jerarcas ministeriales había cambiado. Nos preocupa porque a pesar de haberlo prometido, el presidente de la República aún no cumple con sus promesas de campaña, en especial la promesa de contener el gasto público y de generar empleo. Este es un gobierno que todos los días nos exige a los costarricenses mayor sacrificio. Pero, ¿cuánto más sacrificio puede hacer este pueblo? ¿Acaso ya no lo aporta mediante el pago numeroso de impuestos que nos ahogan en tiempo de crisis? Ahora la pregunta que nos hacemos todos es, ¿y el aporte del gobierno cuándo se concretará? ¿Acaso no es el gobierno de la República el primer llamado a liderar con ejemplo? Los diputados y diputadas de la Unidad Social Cristiana seguiremos trabajando por los costarricenses, especialmente por los más desprotegidos. No renunciaremos a nuestra agenda país ni a nuestro control político. Nuestra orientación no nos hace olvidar que somos simples funcionarios públicos al servicio del pueblo. Llamo a todas las fracciones políticas a sumarse y servir a Costa Rica ahora que más lo necesita. Muchas gracias.